días, un gusto verles de nuevo. Ande, pues, si alguien puede bajar un poco al audio del micrófono, por favor. Yo casi no ocupo micrófono. Muy bien. Hemos estado estudiando acerca de la oración. Y la oración es un área muy vital dentro del cristiano. A decir verdad, tanto el estudio como la oración, las dos son importantes. Lamentablemente, dentro del cristianismo ocurre extremos. Es muy difícil realmente mantenerse en un punto medio. Es muy, muy difícil. Por ejemplo, las personas que más estudian son las que menos oran. Pero las personas que menos estudian son las que más oran. Eso ha ocurrido a lo largo de muchos años en la era cristiana. Pero debe haber un equilibrio en donde el estudio y la oración deben estar siempre en armonía. ¿Por qué? Porque si yo estoy orando es porque yo conozco la voluntad de mi Señor. ¿Y cómo yo podré conocer la voluntad de mi Señor? A través del estudio de la palabra del Señor. Lamentablemente, por esa razón, dentro del cristianismo surgen malas prácticas o malas creencias tocante la oración, porque los cristianos no están estudiando, por esa razón. Y por cuanto no están estudiando, luego la gente se hace ideas tocante a la oración, como por ejemplo, yo declaro, yo decreto, yo amarro, yo desato. O incluso hay gente que hasta le exige a Dios y, óyeme, tranquilo, o sea, ¿tú quién eres para estar exigiendo a Dios? Al contrario, Dios te va a exigir a ti y tú tienes que sujetarte a Dios. Recuerden, mis hermanos, Dios es nuestro Padre y todo hijo obedece a su Padre. Dios es nuestro amo y todo siervo, esclavo, obedece a su amo. Dios es nuestro rey y todo súbdito se sujeta y obedece a su rey. Y además también nuestro maestro, todo alumno es instruido por su maestro y le hace caso a su maestro. Esas 4 áreas que tenemos y otros más que pueden surgir, tenemos que apegarnos siempre a la cabeza. No es el cuerpo que domina la cabeza, es la cabeza que domina el cuerpo. Pero si la iglesia no está realmente estudiando, hay problemas. Bueno, habíamos quedado en el último punto de que debemos orar en privado y luego orar con otros. Ahora, dentro de la oración debe haber siempre acciones de gracias. Siempre. Yo Cuando dirijo la oración, aparte de que pongo a los hermanos a ponerse a cuentas primero, luego seguidamente voy con gratitudes. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que aprender a tener un corazón agradecido. Un corazón que nunca agradece nada, se nota en la mirada. Están amargados, o están tristes, están dolientes. Y tiene que verse un corazón agradecido, un corazón que confía en el Señor, que aunque es un proceso que duele, sabemos que Dios tiene el control. Que aunque son cosas que nos pesan, sabemos que Dios está con nosotros. No solamente es agradecer por las cosas buenas que pasan, incluso el mismo Job dice, ¿que acaso recibiremos de Dios únicamente lo bueno y acaso no lo malo? Dijo Job. También tenemos que aprender que el mismo Dios que nos da vendajes, ungüentos para nuestras heridas, también Él las causa por alguna razón. Él tiene el control de todo. La oración modelo que nos deja Jesucristo empieza con una preciosa alabanza. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6. Mateo 6, por favor. Mateo 6. Versículo 9, ahí está el Padre Nuestro. Mateo 6, versículo 9. Otra vez, Mateo 6, versículo 9. Quiero que ponga mucha atención cómo inicia nuestro precioso Señor Jesucristo diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Siempre la oración, una acción de gracias o una alabanza o una adoración. Si se preguntan, hermano, ¿qué diferencia hay entre una alabanza y una adoración? La alabanza es reconocer los atributos de Dios.
La adoración es reconocer sus hechos. Esa es la gran diferencia. No es lo mismo decir, Señor, te doy gracias porque tú eres amable y bueno conmigo. Estoy reconociendo un atributo de Él. Estoy reconociendo que Él es bueno conmigo. A que yo diga en adoración, Señor, gracias por haberme librado de esta enfermedad. Es un hecho que Dios hizo, es una adoración. Esa es la única diferencia. Que las alabanzas hablan acerca de los atributos de Dios y la adoración habla de los hechos de Dios. De hecho, en toda la historia de la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, nosotros conocemos a Dios por sus hechos. No lo conocemos por lo que hemos escuchado de Él. Lo conocemos por lo que hemos presenciado. Por alguna razón en la historia, cuando los judíos presencian lo que Dios está haciendo en ese momento, lo registran, lo conmemoran y lo transmiten de generación en generación en generación, y la gente sí conoce a Dios por sus maravillas, por sus obras, por sus hechos, incluso los nombres de Dios, no todos, pero sí la mayoría de sus nombres, es por algún evento que pasó en ese momento. Por ejemplo, Jehová Jireh. Me encanta cuando... Perdón, hermanas, que las meta de nuevo, porque ustedes tienden a querer sacar de contexto las cosas. Jehová Jireh. ¿Y qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá. Perfecto. Dios proveerá. Incluso he visto muchas tiendas, mayormente hermanos pentecostés, donde le ponen al nombre de la tienda Jehová Jireh. ¿Y por qué? Porque el único concepto que se les ha quedado a los hermanos es que Dios provee en cuanto al sostén, en cuanto a comida. Y ahí nada más se quedan. Sí, o sea, no estoy negando que Dios no provea el alimento, que Dios no provea la vestimenta, que Dios no provea la salud. No lo estoy negando. Pero el nombre de Jehová Jireh tiene un contexto, un trasfondo del por qué Abraham lo llamó así, porque él proveyó el cordero que tomaría el lugar de Isaac. Por esa razón él dijo, Dios proveerá. ¿Recuerdan la historia? Estaba Isaac, decía, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham, con una fe increíble, él dice, no te preocupes, Dios proveerá. Y Dios proveyó de ese cordero, proveyó de ese sacrificio precioso que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es hermoso. Ese es el trasfondo real de Jehová Jireh, que Dios provee y lo ha provisto. Él nos ha dado su Hijo precioso, amado, que tomó nuestro lugar en la cruz. Nadie, mis hermanos, merece la salvación. Nadie lo merece. Pero hubo alguien que tomó su lugar. Hubo alguien que lo hizo. Por pura gracia, por pura misericordia. Yo merecía estar allá. Usted merecía estar allá. Pero Él tomó nuestro lugar. Dios proveyó un sacrificio. Volviendo al asunto, la alabanza, como ya mencioné, es reconocer los atributos de Dios, y la adoración es reconocer sus obras, sus maravillas, sus hechos. Por esa razón, cuando dirijo la oración, les digo a los hermanos, den gracias. ¿Quién quiere comenzar a dar gracias? Y a veces es triste que los hermanos no levanten la mano para dar gracias, cuando hay muchas razones para dar gracias. A decir verdad, desde el momento que abrimos los ojos, es motivo de dar gracias, porque nadie merece la vida. El hecho de tener una iglesia en donde reunirnos es otra razón de dar gracias, porque hay otras regiones que no tienen donde reunirse. Conozco iglesias, recuerden, la iglesia son las personas. Conozco iglesias que no tienen una casa en donde reunirse, no tienen. Y oran pidiendo, rogando donativos, apoyo para tener una casa en donde reunirse. Una familia. Gracias a Dios que hay familia. Hay hermanos que no tienen familia y están solos.
Yo conocí a un hermano que él no tenía familia, estaba solo. Y siempre decía, sí tienes una familia. ¿Quién? Me dijo él, la familia de Cristo. No estás solo, tienes una familia. Nuestro Señor Jesucristo comienza con la oración reconociendo el atributo más distintivo de Dios, su santidad. ¡Wow! Es el atributo que Dios más enfatiza en toda la Biblia, su santidad. Y Él demanda que su pueblo, amado, elegido por el Señor, viva también bajo esos mismos términos y condiciones que Dios hace en santidad. Procuremos que nuestras oraciones, mis hermanos, estén acompañados siempre de alabanzas y adoraciones a Dios, porque solamente Dios es digno de toda alabanza y adoración. Vamos a ver qué dice 2 de Samuel 22:4, por favor, acompáñenme. 2 de Samuel 22:4. Sí. Segundo de Samuel 22:4 dice la palabra del Señor: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Otra cita, Primero de Crónicas, capítulo 16. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 25. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 25, dice la palabra del Señor: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Otra cita bíblica, Salmos 18:3. Salmos 18:3, por favor. Salmos capítulo 18, versículo 3, la palabra del Señor dice así: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué precio esa referencia de Crónicas? Otro, mismo Salmos, capítulo 48, versículo 1, por favor. Salmos 48:1. Salmos 48:1, la palabra del Señor dice así: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Fíjense cómo dice el autor de este salmo: digno en gran manera. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Otra cita, Salmo 145. Salmo 145, por favor, versículo 3. Salmos 145, versículo 3, dice la palabra del Señor: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es decir, no se puede comprender, rebasa todas nuestras capacidades de entenderlo, pero Él es digno, dice este autor. Solamente Él es digno de ser alabado, de ser adorado, nadie más. Nadie más. No es Mahoma, no es Buda, no es la Virgen María, no es el pastor, no soy yo, es Dios, el único digno de suprema alabanza. Otra cita, Apocalipsis capítulo 4. Este me encanta. Apocalipsis capítulo 4. Y saben una cosa, mis hermanos, este capítulo 4, algún día allá estaremos. Allá estaremos. Y estaremos pronunciando estas palabras. No es ahorita, pero llegará un momento. Y espero verles a todos, porque ese es mi deseo. Capítulo 4, versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Otra cita, capítulo 5, allí en Apocalipsis, versículo 12. Miren nomás, que decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Solamente nuestro Dios. No hay otro digno que merezca nuestra alabanza. Ok, quizás me pregunten o quizás digan, hermano, pero ¿cómo en Proverbios hay una sección en donde dice que la mujer virtuosa debe ser alabada? Sí, claro. O sea, una cosa es reconocer los atributos virtuosos de una mujer o de una esposa, y otra cosa es que la elevemos a ella a nivel de Dios. No es lo mismo. Obviamente, humanamente hablando, el marido siempre va a elogiar a su esposa. ¿Por qué? Porque es su esposa. Pero hablando en un sentido en donde es lo más elevado, lo más supremo, lo más magnífico, no hay otro, porque Él es incomparable, solamente Dios. Pero sí podemos dar un reconocimiento a ciertas personas. Podemos dar reconocimiento incluso el varón a su respectiva esposa. No es malo hacerlo. El agradecimiento es un mandato, mis hermanos, que debemos de cumplir no por obligación, sino como muestra de amor por todo lo que Dios hizo en nuestras vidas, por lo que Él hace en nuestras vidas y lo que aún hará en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice Salmos, capítulo 100, versículo 4, por favor. Salmos 100, versículo 4. Osa, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Salmos, capítulo 100, versículo 4. La palabra del Señor dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Precioso. Otro, 107, versículo 1. Salmo 107, versículo 1. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra cita, 136, versículo 1. Perdón, hermanos, pero qué mejor que hable la Biblia a que este siervo inútil que está aquí esté hablando. Gracias, Josafat. ¿Salmos también? Salmos 136, versículo 1. Salmos 136, versículo 1. La palabra del Señor dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra, Colosenses, ahí mismo, capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra cita, Filipenses 4, 6. Vamos a Filipenses. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 está atrás. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otro, Efesios capítulo 5, versículo 20. Para atrás. Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: dando siempre gracias ¿en qué? Por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nótese, dando siempre gracias por todo. Por todo. Uy, esta parte nos cuesta, humanamente hablando. O sea, ¿quién en su sano juicio me van a decir, va a agradecer a Dios porque yo estoy pasando por un momento de crisis en donde me están operando? ¿Cómo yo voy a dar a Dios gracias porque me estoy divorciando? ¿Cómo yo voy a dar gracias a Dios cuando estoy pasando por un momento de una crisis dura familiar?
¿Cómo yo voy a hacer eso? Yo no entiendo los planes de Dios. En serio, yo no lo entiendo. Rebasa mi capacidad. Yo soy un mortal, no lo entiendo. Solo sé que dijo Pablo, denle gracias a Dios en todo. ¿Cómo Dios usa las circunstancias? No lo sé. Él lo usa. ¿Cómo lo usa para bien? No lo sé, pero Él lo hace. Él lo hace posible. Yo no lo entiendo, de verdad. Yo solamente lo obedezco. Eso es todo. Si acaso yo humanamente hablando me esté equivocando en mi agradecimiento, que Dios me corrija. Pero si el Señor me está diciendo, dad gracias a Dios en todo, yo lo hago. Alguien dijo una vez, si tuviese que retroceder el tiempo para cambiar algo de mi vida, no lo haría. La gente le preguntó, ¿por qué? Porque tantita cosa que yo cambie en mi vida no estaría hoy aquí. Porque todo lo que viví, todo lo que pasé, me trajo hasta acá. Todo lo que el Señor ha puesto, dispuesto en mi camino, me ha traído aquí, me ha formado y aquí estoy, por la gracia del Señor. Sí es cierto, fueron momentos difíciles, dolorosos, de muchas lágrimas, de gritería, de desesperación, pero aún así le agradezco a Dios por todo, porque eso me formó, eso me trajo aquí, me llevó a Él, me llevó a buscarlo, me llevó a sus pies. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Muy, muy difícil. Yo lo entiendo, humanamente hablando. Pero Dios es quien da consuelo. Él es quien da paz. Él es quien da descanso. Él es quien sostiene. Al mismo tiempo, así también Él es quien causa la herida, como Él es el quien sana la llaga. No lo entiendo. No me pregunte si yo puedo dar una explicación lógica o expositiva o de eso, no lo entiendo. Rebasa mi capacidad. Simplemente Dios me lo dijo, yo lo hago. ¿Me es difícil? Sí, no lo estoy negando, pero Dios demanda obediencia y lo tengo que hacer. Otra cita, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra del Señor, dad gracias en todo, porque ¿qué? Gracias, hermana, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Es difícil. Yo recuerdo espero que ni se acuerden, cuando salía con Victoria, pues obviamente la Maritzel y el pastor Jerry, miradas que matan. De alguna manera intenté, como humanamente hablando, diríamos, llevar a los pies de Cristo. Hubo cosas que pues chocábamos ella y yo, no se logró, no se pudo. Y aún así dije, Dios, gracias, porque me la alejaste. Se fue, no quiso. Y yo tuve que hacer un lado y continuar. Sí, siempre duele, siempre es porque las emociones muchas veces dominan y duelen, sí, yo lo entiendo. Pero no era en ese momento, no era por allá. Igual me acuerdo cuando anhelaba, mejor dicho, me encantaba mucho ese trabajo. El trabajo donde yo estaba antes se llama Envases Universales y tenía un puesto muy bueno. Sí es cierto que trabajaba casi todo el día. Estaba de 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y no tenía vida de lunes a sábado. Y vacaciones, pues ni eran vacaciones, porque aunque yo estuviera de viaje en otro estado o en otro lugar, me estaban llamando para que yo hiciera cierta cosa remotamente. O sea, no tenía vida, pero ganaba muy bien. Me encantaba mi trabajo. Y el Señor me lo quitó por una circunstancia muy fea. Y Él me alejó de allá. ¿Por qué? Porque yo me estaba alejando de ese propósito de Dios. Yo no nací, mis hermanos, para ser un empleado, para darle o generar dinero a un empresario. Yo fui creado y nací y fui escogido, número uno, para servir a mi Señor.
Número 2, para glorificar a mi Señor. Número 3, para ser como mi Señor. Y número 4, para dar a conocer a otros quién es mi Señor. Ese es mi propósito. Sí es cierto, me dolió. Me puse muy, muy molesto. Incluso hasta deseé en oración que la gente que me hizo ese boicot o ese complot, deseaba que se muriesen. Hasta maquinaba ir a la empresa para pinchar sus llantas y que se estrellasen en la carretera. Así yo estaba pensando. Yo sé que no era correcto. Yo lo sé. De ninguna manera. Completamente fuera del propósito divino, completamente fuera de las cosas, pero luego cuando entiendo y razono y el Señor me da un par de cachetadas, digo, Señor, gracias. Porque si usted no me hubiese sacado de allá, no estaría aquí. No estaría aquí. No habría crecido, no habría avanzado, no habría conocido quién es verdaderamente mi Señor. Obviamente cuando lo entiendes das gracias, porque inicialmente dices, no entiendo, Señor, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué permites esto? Y mucha gente se pregunta, Señor, ¿yo acaso me estoy haciendo algo mal? Porque ese era un pensamiento muy común y errado que tenían los judíos, de que si algo mal te pasa es porque estás en pecado, y no es cierto. Si no me creen, léanse el libro de Job. Dios pone y dispone las pruebas, circunstancias difíciles por una razón. A fin de cuentas, todo es para su gloria. Y puedo dar hoy en día gracias a Dios por esas circunstancias que viví, que pasé, que lloré, que me amargué y todo lo demás. Porque hasta aquí el Señor me fue preparando. Fue el cincel de Dios que tenía en su mano. Y fue en ese momento que me estuvo pegando y pegando y pegando para traerme aquí. Y hoy glorifico a Dios. Hoy agradezco a Dios. Hay cosas que todavía cuestan trabajo agradecer, pero lo hago por amor a mi Señor. No estoy diciendo que haga lo mismo que yo, solamente haga lo mismo que el Señor Jesucristo. Él es nuestro primer modelo de ejemplo grande que debemos de seguir. Yo no. No me miren a mí, no miren a Jerry, no miren a los hombres, miren a Cristo. Los hombres podemos fallar, Cristo nunca falla. Los hombres somos traicioneros. Como dijo el salmista, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía mejor en Cristo. Ve a Cristo y no dejes de ver a Cristo. Eso es todo. Sigo avanzando. Debemos expresar, hermanos, gratitud a Dios por todas las circunstancias, tanto momentos de paz, de alegría, difíciles, porque todas las cosas que Dios permite que nos pasen obra para bien de nosotros. ¿Cómo es esto posible? No tengo idea, hermanos, en serio. Rebasa mi capacidad humana y mortal. Yo no lo entiendo. ¿Y yo cómo lo sé? Romanos 8:28. Vamos a ver qué dice. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice ya? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no entiendo cómo funciona, no lo entiendo. ¿Dios lo usa para bien? Sí. ¿Recuerdan la historia de José? Cuando José dijo, ustedes piensan que me hicieron mal cuando lo vendieron y lo arrojaron al pozo, pero luego José responde volteando la circunstancia diciendo, pero Dios enderezó todo esto para bien, para preservar a mucho pueblo. Es increíble. Wow. Yo no lo entiendo. Sé que Dios tiene el control, sí. ¿Me cuesta trabajo humanamente hablando cederle el control a Dios? Sí, me cuesta también trabajo. Creo a decir verdad que a todo ser humano le cuesta trabajo realmente ceder el control a Dios. Porque uno piensa diciendo, es que yo tengo el destino o yo tomo el rumbo de mi vida. Pero a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y hasta la fecha, Dios tiene el control de todo y nada se le sale de su control. Él es soberano, Él es supremo, Él decide, Él quita, Él pone, Él hace, Él aquello y su palabra siempre permanece. Es algo que yo no puedo entender.
Pero doy gracias a Dios que qué bueno, que no soy yo quien toma las riendas, es Él que lo hace. Porque yo sé muy bien que el día que Dios deje que yo tome el control de todo, me voy a destruir. Yo lo sé, yo me conozco. Recuerde que Dios es sabio y perfecto, por lo tanto nunca se equivoca. Nunca debemos pensar que expresar agradecimiento anticipado por la respuesta a algo que le pedimos a Dios puede de cierta manera obligar a Dios a que nos lo dé. Porque hay personas que sí lo hacen. Hay personas que creen que orando, diciendo, Señor, dame esto y gracias porque sé que me lo vas a dar. Tranquilo, o sea, no pretendas tú que tú puedes doblar el brazo de Dios para que Dios te dé lo que tú estás pidiendo, porque no funciona así. ¿Agradecemos que tiene control? Sí. ¿Agradecemos que nos va a dar lo mejor para nosotros? Sí. Pero no dé gracias de forma anticipada pensando que al hacerlo Dios me va a conceder lo que le pido, porque no funciona así, porque no podemos doblar el brazo de Dios. No podemos forzar a Dios a que nos dé algo que Dios no quiere darnos. Y si Dios lo quiere dar, no será en tu tiempo, no será como quieres, cuando quieres y donde quieres. Será cuando Dios quiera, donde quiera y como quiera. Recuerden, ¿quién es la cabeza? Dios. ¿Quién es nuestro rey? Dios. ¿Quién es nuestro marido? Dios. ¿Quién es nuestro maestro? Dios. ¿Quién es nuestro amo? Dios. Entendiendo esto, habiendo entendido esto, ahora vamos a pasar al ayuno. Es un tema que la gente no toca y quiero tocarlo hoy. El ayuno. El ayuno es algo muy interesante. El ayuno no es una práctica que se haya instituido en la Biblia. Porque mucha gente me dice, es que está en la Biblia. Sí, pero porque esté en la Biblia, eso no significa que fue inaugurado en la Biblia. Porque el ayuno era una práctica que se remonta desde antes de Abraham, mucho antes de Abraham. Es una práctica que tenían la gente del Medio Oriente. ¿Y en qué consiste esta práctica? Bueno, esta práctica lo tenían principalmente civilizaciones como Babilonia y Egipto. Practicaban ellos el ayuno. El ayuno, de acuerdo a las prácticas paganas y también bíblicas, consiste en tres cosas o tres propósitos. Ahí les va. Número 1, el ayuno era usado como medio de humillación para obtener respuesta de Dios. Eso lo usaban mucho los paganos. Se humillaban, decían, Señor Dagón, Señor Baal, quien sea, por favor, muéstrenos, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y como él salió de Ur de los Caldeos, obviamente él era pagano en todo su esplendor, pero Dios fue transformando su vida poco a poco. Entonces, obviamente Abraham, siendo de Ur de los Caldeos, donde Babilonia, Babel, la cuna de la idolatría, con prácticas idolátricas, obviamente Abraham tenía también esas prácticas del ayuno, el hecho de humillarse para obtener alguna respuesta de Dios. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Deuteronomio 9:18. Deuteronomio 9:18. Deuteronomio 9:18. La palabra del Señor dice así: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Fíjese cómo aquí Moisés está diciendo, me humillé por causa de ustedes. Hizo ayuno. ¿Por qué? Porque dice ya que no comió ni bebió agua, o sea, es un ayuno. No bebió no tomó nada, porque obviamente estaba buscando qué respuesta, qué sentencia Dios le haría al pueblo por su pecado. Otro ejemplo, Jueces 20. Vamos a Jueces 20. Jueces 20, por favor. Versículo 26. Jueces 20, 26.
Jueces 20, 26, 28, dice la palabra del Señor. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Fíjese, versículo 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana os los entregaré. Fíjense, se humillaron para buscar una respuesta de Dios. Era una práctica que ya tenían. Número 2, el ayuno era usado en tiempos de luto o de duelo. ¿Yo cómo lo sé? Vamos a ver qué dice Samuel. Samuel capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 31. Primero de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Este me encanta. Primero de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Dice así: y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Eso fue cuando obviamente los que habían peleado allá de parte del linaje de Saúl recuperaron sus cadáveres, sus huesos, e hicieron ayuno por ellos en homenaje, nada más. Era una práctica que tenían allá de ayunar en tiempos de luto o de duelo. Una tercera práctica que tenía el ayuno era usado como ritual de purificación para servir o presentarse ante una deidad. Por ejemplo, Levítico 16, 29. Vamos a Levítico. Levítico 16, 29. Levítico 16, 29. Levítico 16, 29, dice la palabra del Señor: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perfecto. Y hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirán las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Ok, y van a decirme, hermano, yo no vi en ninguna parte que dice ayuno. Yo no lo vi en ninguna parte. Sí está implícito. No lo dice de forma textual, está implícito. Dice afligir sus almas. Cuando uno aflige a sus almas, regresamos al punto número 1, buscando la respuesta de Dios en humillación. Y cada vez que una persona aflige su alma, es porque en ese momento se está despojando de todo lo que es físico, por así decirlo, para presentarse ante Dios buscando una respuesta. Normalmente, y de acuerdo al contexto de la Biblia, el afligir el alma implica un arrepentimiento, pero en ocasiones implica una humillación donde hay un ayuno de por medio, que uno está buscando una respuesta divina o para presentarse ante Dios y servir al Señor. Eran prácticas que había en ese tiempo. Eran 3 prácticas tocante al ayuno. Ahora, ¿podemos ayunar en nuestros tiempos? Sí podemos, pero tiene que ser un ayuno correcto. Un ayuno bien canalizado. No es ayunar por ayunar. Porque la mayoría de los cristianos hoy en día, específicamente pentes, piensan que el ayuno es una huelga espiritual. Así lo manejan, como una huelga, como diciendo, no voy a comer nada hasta que Dios me responda. Pues no comas y muérete. Porque Dios, ¿tú quién eres para forzar a Dios a que te responda cuando tú quieras? No funciona así. Y tampoco es para que estén presumiendo y diciendo, ay hermano, llevo 40 días ayunando. Yo conocí una hermana así, no voy a decir dónde. Llegaba conmigo y me decía, hermano, estoy ayunando por ti. Y yo con mi cara, ¿por mí? ¿Por qué? Digo, ¿me quiere como marido o qué? Dije. Y luego me dice la hermana, llevo 40 días y yo, qué bueno. O sea, ¿a mí qué? Como dijo Cristo, ¿a mí qué?
No hagamos eso, hermanos. Es más, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, condena a aquel que hace un ayuno con un enfoque mal enfocado. Lo dije mal, pero yo sé. Hace un ayuno mal enfocado. ¿Por qué? Porque luego había judíos que cuando ayunaban, Dios les decía, a ver, cuando ustedes ayunaban, ¿lo hacían por mí? ¿Lo hacían por mí ustedes cuando ayunaban? No. Incluso el Señor Jesucristo dijo, cuando ayunen, no sean como los fariseos hipócritas que salen con la cara demacrada y con lagañas y muertos de hambre, presumiendo. No hagan eso, dijo el Señor Jesucristo. Lo que hagan en el secreto, Dios lo va a recompensar en el público. Si está ayunando usted, gloria a Dios, hágalo en secreto. Es entre usted y Dios. Yo no hace falta que lo sepa, no hace falta que lo sepa la iglesia, no hace falta que lo sepa tu vecino, y no hace falta que estés mandando un mensaje diciendo, hermana, estoy ayunando por ti. Tú hazlo en secreto. Ora por el hermano, ora por la hermana, ora por los hermanos, ora por el vecino, ora por tus amigos, tu familia, lo que sea, pero hazlo en secreto. Es algo entre tú y Dios. ¿Estás buscando una respuesta? Adelante, entre tú y Dios. ¿Estás de luto? Adelante, entre tú y Dios. ¿Te estás preparando para presentarte ante Dios? Hazlo, pero es algo entre tú y Dios. No lo hagas público. No seas como los fariseos. Es algo entre tú y Dios. Es privado, es personal. Hermanos, la oración, como había mencionado, es la única manera o medio de comunicación que tenemos con Dios. Dios se puede comunicar con nosotros de muchas maneras, por medio de la creación, por medio de sueños, por medio de la palabra de Dios, por medio de las personas, aún por medio de los inconversos. Dios lo puede hacer, pero solamente tenemos nosotros un medio de comunicación y es la oración. Es lo único que tenemos y hay que usarlo. La oración y el estudio tienen que estar juntos, tienen que estar de la mano. Tenemos que deleitarnos en conocerle, pero también deleitarnos en comunicarnos con Él. Poner nuestras cargas, poner nuestras gratitudes, alabarle, adorarle, glorificarle, buscando su voluntad. Y si va a ayunar, hágalo. No es malo hacerlo, es válido, pero no lo haga para presumir. Hágalo porque realmente quiere estar en un tiempo de comunión con su Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias porque usted es muy bueno. Usted es maravilloso. Ayúdenos a ser siervos que le busquen más y más en oración y también en su palabra. Ayúdenos a vivir conforme a sus estatutos, a creerlos y también a pedirlos en oración, sabiendo que usted tiene el control de todo. Le damos muchas gracias porque usted es bueno. Amén.